Perlas del libro de Juan. Imaginen por un momento qué hubiese pasado si Jesús no hubiera resucitado. ¿De qué hubiera valido su muerte en la cruz? ¿De qué hubiera valido todo su ministerio de 3 años y medio? ¿De qué hubiera valido su oración allí de angustia extrema en el Getsemaní si no hubiera resucitado? Dice Primera de Corintios 15:17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. No era suficiente que Él muriera en la cruz, era necesario, era imperativo que Él resucitase. Y, aleluya, Jesús resucitó. Gracias te damos, Dios, porque nos permites ingresar al estudio de las perlas del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Oh Señor, permítenos entender cada una de las perlas que contiene este capítulo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos ingresando al penúltimo capítulo de este Evangelio. Y, como mencionamos en el libro de Mateo, veamos si hay alguna indicación en este capítulo sobre el cambio del día de reposo, porque el capítulo 20 nos habla acerca de la resurrección de Jesús. ¿Qué instrucciones dio Jesús? Recuerden que al finalizar la creación, dice el capítulo 2 de Génesis, y Dios reposó en el día séptimo, lo bendijo y lo santificó. Ingresemos al estudio del capítulo 20. ¿Qué perlas nos encontramos? El primer día de la semana, el domingo. El domingo es el día de la resurrección. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Otras versiones dicen, siendo aún muy de mañana. ¿A dónde va? Al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Por qué Juan no menciona a las demás mujeres? En los demás evangelios nos habla de otras mujeres que fueron con ella. Posiblemente porque María juega un papel diferente. Juega un papel, podríamos decir, preponderante en esta parte de la historia de la resurrección. Está ella ahí, ve la piedra quitada del sepulcro. ¿A qué hora fue María a la tumba de Jesús? ¿A qué hora fue a buscar a Jesús? Siendo aún muy oscuro. Aquí hay una preciosa perla para nosotros. Busquemos a Dios a la primera hora de cada mañana. Si es aún oscuro, mejor aún. Es el mejor momento para relacionarnos con Dios. Es el mejor momento para consagrarnos al Señor, para beber de la fuente de agua viva, para beber de Él, para aprender de Él. La primera hora, siendo aún muy oscuro. Y la búsqueda de María Magdalena tuvo preciosos y grandes resultados. Dice, y vio quitada la piedra del sepulcro. Se asustó ella. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué hace María Magdalena cuando ve la piedra quitada del sepulcro? Dice, corrió y fue a Simón y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo. Corrió. María Magdalena no se quedó lamentándose, no se quedó llorando. Para llorar habría tiempo después. Ahora había que hacer algo urgente. Hay muchas personas cuando
se encuentran con un suceso inesperado, se quedan pasmados, congelados y no saben qué hacer. Aquí encontramos otra perla. Para llorar hay un tiempo, para actuar hay un tiempo, y este era un tiempo para actuar. Y María Magdalena va donde Pedro y el apóstol Juan. No da su nombre él, por alguna razón dice aquel al que amaba a Jesús. ¿Y cuál es la noticia? Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Presten atención a esta parte. Se han llevado del sepulcro al Señor. Porque las mujeres no vieron el cuerpo del Señor. No estaba allí el cuerpo del Señor. Y presten atención a lo que dice el evangelista. María Magdalena se dirige a los apóstoles y dice, no sabemos. ¿Se dan cuenta que no fue ella sola? Por alguna razón especial, el evangelista lo presenta a ella sola. Porque a lo largo del evangelio, ¿qué hemos ido encontrando? Encuentros personales de Jesús. ¿Recuerdan el encuentro personal con Nicodemo? El encuentro personal con la samaritana. El encuentro personal con los primeros discípulos. Y los va llamando. Ahora encontramos una vez más un encuentro personal. Y en este caso con María Magdalena. No sabemos a dónde le han puesto. Recuerden que la Biblia es como un enorme rompecabezas, donde el mensaje, las verdades están diseminadas, y cuando armamos este rompecabezas, encontramos el plan de salvación completo. ¿Qué sucede ahora con los apóstoles? ¿Se quedaron ahí también lamentándose? No. Dice, salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y no fueron caminando, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. El hecho relatado aquí, ¿qué nos dice? Que Pedro y Juan van a ver, ¿es cierto lo que nos dice? Hay ciertas cosas que nosotros somos fáciles de creer y hay otras cosas que nos cuesta creer. Cuando María Magdalena les habla acerca de que Jesús ha resucitado, ellos no creen. Pero cuando les dice, se han llevado ahí la piedra del sepulcro y el cuerpo no está, ellos van a confirmar la noticia. Por alguna razón en particular, y eso es una respuesta que debemos encontrar cada uno de nosotros. ¿Por qué nos cuesta creer algunas cosas y somos fáciles de creer en otras? ¿Por qué? ¿Por qué dudamos en ocasiones y en otras ocasiones no dudamos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que marca esa diferencia? Y esas son reacciones propias de cada persona. Aquí los dos discípulos van y llegan. Y Juan llegó primero. Pero llega primero ¿para qué? Simplemente para desde afuera mirar. Se queda mirando. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Ve de afuera. Se queda mirando. A veces nosotros actuamos como Juan. Solo miramos, pero no constatamos, no somos detallistas, solo vemos las cosas en global. Es bueno mirar las cosas en global, pero también es bueno ser detallistas. Y mientras él está mirando allí, llega Pedro. Pedro no se queda a mirar de afuera. Pedro ingresa. Llegó luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario
que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesta en los lienzos, sino no puesta con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Una vez más, Pedro. Pedro era de actuar. Pedro era de ir al campo. ¿Recuerdan ustedes? Pedro estaba allí en el patio del sumo sacerdote. Pedro estaba allí cerca a Jesús, con miedo, con sus dudas, con sus debilidades, pero estaba allí. Y una vez más nos encontramos con Pedro ingresando allí. Hay que ver qué ha pasado. Y ve los detalles. El lienzo, el sudario, no está el cuerpo, pero ingresa. No se quedó mirando de lejos. Lo que en un principio para Pedro fueron defectos, esos defectos se convirtieron en virtudes, en grandes virtudes. Vamos a ver en nuestro estudio de mañana cómo es que Pedro termina su encuentro con el Señor, ¿no? Cuando Jesús restaura plenamente, públicamente a Pedro. Necesitamos ser como Pedro. Hay que ir a los detalles, hay que ser de acción, hay que actuar. No hay que quedarnos solamente mirando de lejos. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Creyó que Jesús había resucitado. Sin duda recordó la predicción de la resurrección de Jesús. Tal vez Pedro era más escéptico. Lucas registra que Pedro se maravilló de lo que había sucedido. Pero, ¿no? Lucas 24:12. Pero ellos tenían aún sus dudas. Aún no entendían las cosas. Vio y creyó. ¿Qué pasó? No está aquí el cuerpo. Dice el versículo 9-10, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. No entendían las Escrituras del Antiguo Testamento. Recuerden que cada vez que se menciona las Escrituras, se está hablando del Antiguo Testamento. No entendían que el Antiguo Testamento predecía la resurrección. Eran como los discípulos que iban a Emaús, a quienes Jesús reprochó con las palabras: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». Lucas 24:25. En el Antiguo Testamento hay una significativa predicción de la resurrección. Puede leer Salmo 16:10. Ellos aún no entendían, pero pronto entenderían completamente los misterios revelados en el Antiguo Testamento. Pero María estaba fuera llorando. Miren lo que ha hecho María. Muy temprano fue a buscar al maestro. No encuentra el cuerpo de Cristo porque está abierto. Va donde están los discípulos. No se nos dice qué distancia había donde estaban los discípulos y el sepulcro, pero no estaba a 1 cuadra ni 2 cuadras. Recuerden que el Gólgota estaba fuera de la ciudad. Y dice que ahora María estaba llorando fuera junto al sepulcro. Ha vuelto al sepulcro. Pedro y Juan ya se retiraron. Han sacado algunas conclusiones. Pero María se queda allí. Su insistencia, su persistencia a encontrar el cuerpo de Cristo. Ella quiere encontrar el cuerpo de Cristo. Ella quiere saber dónde está. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies,
donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Qué pasa ahora con María Magdalena? Vio. ¿Mm? Vio a dos ángeles. Quien busca, encuentra. Jesús enseñó mucho acerca de la necesidad de buscar con insistencia. Contó la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Cómo es que quien busca siempre va a hallar respuesta, aunque a quien se le pida pueda ser duro de corazón? Y ahora María ve a dos ángeles. Allí estaban. María Magdalena había seguido a Pedro y a Juan a la tumba. No se quedó allí. Ya di la noticia. Ya les dije, ahora que ellos vean qué hacen. No, ella fue. Ella quería encontrar a Jesús, y quien busca a Jesús lo va a encontrar. Y le dijeron los ángeles, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Indudablemente no reconoció que esos seres eran ángeles enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, como dice Hebreos 1:14. No se nos dice quiénes. No, se imaginó que eran los que estaban en la tumba. No esperó una respuesta, sino que ella se da vuelta inmediatamente. ¿Y por qué se da vuelta inmediatamente? Miren, los ángeles le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Y aquí encontramos otra perla. Sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que en verdad sucede. María estaba llorando porque pensaba que se habían robado el cuerpo de Cristo, que se habían llevado el cuerpo de Cristo. Pero ¿cuál era la realidad? La realidad era que no se habían robado el cuerpo de Cristo, que Cristo había resucitado. Y esto nos sucede con mucha frecuencia en la vida. Sufrimos más por lo que pensamos que está sucediendo o que ha sucedido, y no por lo que en verdad sucede. Y ese es el drama de los seres humanos. Ese es el drama de las personas que caen en depresión, con personas que viven ansiosas, con personas que viven todo el tiempo desesperados. ¿Por qué? Porque imaginan cosas que en verdad no son. Y María Magdalena aquí está llorando porque imagina que se robaron el cuerpo de Cristo. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. No sé. Y por eso lloraba ella. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ella vuelve la mirada. Quizás sus ojos estaban velados como los de los discípulos de camino a Emaús, o tal vez estaba demasiado lleno de lágrimas para que pudiera ver con claridad. Esta era la primera aparición después de la resurrección. Marcos 16:9. María ve a Jesús, pero no lo reconoce. Nosotros podemos no reconocer a una persona por muchas razones. Podemos estar tan preocupados, tan imbuidos en lo que nos preocupa, que podemos estar hablando con alguien y ni siquiera prestamos atención a lo que estamos hablando. Pero el hecho es que María no reconoció a Jesús. No sabía que era Jesús. ¿Y qué le pregunta Jesús? Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? La misma pregunta que los ángeles, ¿por qué lloras? ¿Y por qué lloraba? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María seguía llorando porque pensaba que el cuerpo de Cristo había sido robado. Esto es lo que nos sucede con mucha frecuencia. Sufrimos demasiado porque pensamos
lo peor, porque pensamos en desgracias. No solemos pensar en lo mejor. Sufrimos mucho por la forma de imaginar que tenemos. Imaginamos siempre lo peor. Nosotros utilizamos nuestra imaginación, la gran mayoría de personas, para sufrir, no para alegrarnos, no para sentirnos bien. Y es por eso que necesitamos nosotros corregir nuestra forma de ver las cosas. Es por eso que nosotros necesitamos aprender a ver al invisible. María estaba llorando porque dice, si tú te has llevado el cuerpo. Para ella, que el cuerpo no estuviera allí, para ella que la piedra no estuviera cubriendo la entrada del sepulcro, era sinónimo de que se robaron el cuerpo y por eso sufría. ¿Por qué sufres? Pregúntate, ¿cuántas veces has sufrido, has llorado, te has desesperado por lo que imaginabas y no por lo que en verdad sucedía? ¿Cuántas veces? Jesús le dijo, María. ¿De qué manera Jesús le dice María? Jesús llamó a María en un tono que para ella era familiar. Una gran emoción la embargó cuando comprendió que estaba allí frente a aquel que pensaba que seguía muerto, que estaba frente a aquel que pensaba cuyo cuerpo había sido robado. Y ella le dice, Raboni, maestro. ¿Por qué lloraba María? Porque pensaba que Jesús estaba muerto, que su cuerpo se habían robado. Pensaba. Pero la realidad no era esa. Deja de sufrir por tu forma de pensar. Deja de llorar por pensar lo peor. Ahora María está frente a su maestro, frente a Jesús. Tal parece que María quiere postrarse a Jesús, quiere tocar el cuerpo de Jesús, quiere hacer lo mismo que había hecho muchas veces. Jesús le dijo, no me toques. Y aquí encontramos otra perla. No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué significa esto de no me toques porque aún no he subido a mi Padre? Miren, les voy a compartir lo que dice el comentario bíblico. El griego puede interpretarse con el significado de deja de tocarme, lo que implicaría que María estaba abrazando los pies de Cristo, o detén el intento de tocar. Este es indudablemente el significado aquí. La objeción no indica que hubiera sido pecaminoso o malo tocar el cuerpo resucitado. Más bien apremiaba el tiempo. Jesús no quería detenerse para recibir el homenaje de María. Primero deseaba ascender a su Padre para recibir allí la seguridad de que su sacrificio había sido aceptado. Este es un comentario que lo encontramos en el libro El deseado de todas las gentes. Después de su ascensión temporaria, Jesús permitió sin ninguna protesta que lo tocaran. Mateo 28:9. Lo que ahora le pedía a María era que pospusiera ese acto. Aún no me toques, aún no he subido. Y aquí encontramos varias perlas. Varias perlas. Uno de ellos. El tiempo, la distancia, no limitan a Dios. ¿Cuánto tiempo pasó entre que Jesús le dice, no me toques, y después permite que María le toque? Muy poco tiempo, porque fue ese primer día de la semana, en la primera hora. En Mateo 28:9 leemos que Jesús permitió ser tocado.
Recordemos lo que dice Mateo 28, capítulo 9. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. El tiempo y la distancia no son un problema para Dios. No es un problema. Se habla acerca de la velocidad del sonido, de la velocidad de la luz. Se habla de que si el ser humano pudiera alcanzar cierta velocidad como la velocidad de la luz, posiblemente ya no envejecería. Pero en nuestra relación con Dios, el tiempo y la distancia no es un problema. Nuestras oraciones son escuchadas en el acto. Miren la velocidad al cual vuelan las oraciones. ¿Se dan cuenta? Y aquí Jesús ascendió a su Padre y volvió y permitió ser tocado. Pero dice: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Subo, voy. Y fue. Y hay otra verdad más aquí. Mas ve a mis hermanos. Y aquí encontramos una vez más cómo es que el Señor nos trata a nosotros como sus hermanos. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestra naturaleza, porque Él ocupó nuestro lugar, murió en lugar nuestro. Por eso es que el título de Hijo de Dios también a nosotros se nos dice: mirad cuál amor se nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Y en el mismo capítulo 1 de este evangelio nos dice que a los que lo recibieron y a los que creen en su nombre se les ha dado la facultad, se les ha dado ese precioso don de ser hijos de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Y ahora Jesús dice: ve a mis hermanos. Fue entonces María Magdalena para darlas a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Una vez más, María va donde los discípulos. La primera vez fue a decirles: no está su cuerpo, no está la piedra que cubre. Ahora va a dar las nuevas: he visto al Maestro. Pedro y Juan no se quedaron en el sepulcro, volvieron donde estaba el resto. No se quedaron a buscar el cuerpo que aparentemente había sido robado. Quien busca va a encontrar. Busca. María Magdalena se quedó allí buscando. Se puso a llorar, aunque equivocadamente, porque pensaba que estaba perdido el cuerpo de Cristo, que se lo habían robado. Pero se encontró con Jesús. Si tú buscas al Maestro, lo vas a encontrar. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, la noche del domingo, que bíblicamente, ¿verdad?, tal como se cuenta, ya sería las primeras horas del día lunes. El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Miren, ¿por qué razón estaban los discípulos ahí reunidos? Por miedo de los judíos. Esta frase puede tener relación con las puertas cerradas o con los discípulos que estaban reunidos por miedo. Pronto ese miedo desaparecería, porque para ellos todavía estaban en un periodo de luto. Para ellos Jesús estaba muerto. Para ellos la esperanza que habían tenido se había esfumado con la muerte de Jesús. María Magdalena ya les dijo que ha resucitado, pero como dicen los demás evangelios, no le creyeron a María. Esos dos discípulos que iban camino a Emaús escucharon también de la versión de María Magdalena, escucharon la versión de que Pedro y Juan no habían encontrado el cuerpo de Cristo, simplemente el sudario, los lienzos, pero no creían y estaban tristes y cabizbajos caminando con rumbo a Emaús. Los discípulos estaban llorando, dice Marcos.
Entonces Jesús los encuentra ahí, reunidos por miedo. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, paz. ¿Cuánta gente se quita la vida porque no tiene esa paz interior? Porque ese vacío que existe en la vida de las personas solo puede ser llenado por Dios. Hay mucha gente exitosa profesionalmente, materialmente, pero hay un vacío que no saben cómo llenar. Y esa es una evidencia de que nosotros, además de ser seres físicos, además de ser seres emocionales, seres sociales, somos seres espirituales. Y Jesús les dice: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El Señor siempre nos da evidencias para creer. Recuerda eso. Si bien es cierto que espera de nosotros que desarrollemos la fe, pero nos ayuda siempre, ayuda a nuestra incredulidad y nos da evidencias. Y a los discípulos les da las evidencias, les muestra las manos, les muestra el costado. Y ellos se regocijaron. Allí estaba el Maestro. ¿Se imaginan ahora cómo se encontraban emocionalmente? ¿Cómo se encontraba ahora el estado anímico? Ya no estaban con miedo, ya no estaban llorando. Ahora estaban gozosos, se regocijaron. Se regocijaron. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, paz. Confíen. Jesús había venido a ofrecerles vida abundante. Y ahora a estas personas atribuladas, a estas personas desesperanzadas, porque creían que la esperanza había muerto cuando Él expiró en el Calvario, les dice: paz a vosotros. Pero no se queda allí. Vuelve a surgir la razón de por qué había venido Él y de por qué había elegido a los apóstoles. Como me envió el Padre, así también yo os envío. La misión continúa. Lo mismo dijo Jesús en su oración en el capítulo 17. Así como tú me has enviado, yo los envío. Y ahora resucitado, les dice: hay una misión. Yo he resucitado. Hay una misión, la obra continúa, el plan de salvación debe seguir en marcha. Hay muchos que consideran que con la muerte de Jesús terminó todo. Jesús está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, como dice el libro de Hebreos. Tal como sucedía en el santuario terrenal, que es lo que se hacía con la sangre del cordero que había sido sacrificado o del animal que había sido sacrificado. Ahora les envío, vayan, tienen que predicar. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Este fue un cumplimiento preliminar y parcial de la promesa de Juan 14, 16 al 18, del 16, 7 al 15. El derramamiento pleno vino unos 50 días más tarde en el Pentecostés. Miren, recibieron el Espíritu Santo. Y 50 días después, en el Pentecostés, fueron investidos con todo el poder del Espíritu Santo. A eso es lo que Pablo llama. Al principio nosotros recibimos el Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo, que son las arras o la garantía de nuestra salvación, pero después vamos a ser investidos completamente con su poder. ¿Se dan cuenta? A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos.
Aquí Jesús enseña una gran verdad y encontramos una gran perla. Jesús habla aquí a los discípulos como representantes de su iglesia en la tierra, en cuyo conjunto él había confiado la responsabilidad de velar por los intereses espirituales y las necesidades de sus miembros individuales. Jesús ya les había explicado ampliamente cómo tratar con los miembros descarriados, primero personalmente. Recuerden Mateo 18, 1 al 15. Después con la autoridad de la iglesia. Y ahora reitera las instrucciones dadas en la ocasión anterior. Y aquí encontramos una gran perla. La gran responsabilidad que tiene la iglesia. La gran responsabilidad que tiene cada líder, cada dirigente de iglesia. De remitir los pecados o de retener los pecados. Y recuerden que el propósito de la iglesia es llevar al pecador a los pies de Cristo. No es nuestro propósito condenar, no es nuestro propósito excluir. ¿Saben ustedes cuántas personas no quieren saber nada de la iglesia? Porque cuando tropezaron, simplemente los borraron del libro de iglesia. Por eso hay una gran responsabilidad en la junta de iglesia, en la iglesia misma, porque al final quien disciplina es la iglesia, porque la junta puede acordar muchas cosas, lleva a la iglesia. Recuerden, hay muchas personas que no han vuelto a la iglesia desde el momento que fueron borrados, porque se sintieron maltratados, porque se sintieron abandonados. Y ese no es el propósito. Cuando Jesús dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos, debemos recordar lo que Dios le dijo a Moisés: elige jueces. Y Dios les dice cómo debían ejercer su autoridad esos jueces. Con imparcialidad, con justicia y siempre buscando restaurar a la persona. Ese es el propósito. La iglesia debe trabajar fielmente por la restauración de sus miembros descarriados. Debe estimularlos para que se arrepientan y se aparten de sus malos caminos. Cuando existe la evidencia de que han arreglado las cosas con Dios y con el hombre, la iglesia debe aceptar el arrepentimiento como genuino, debe exonerar al pecador de las acusaciones que pesaron sobre él, debe remitir sus pecados y recibirlos de nuevo en plena comunión. Tal remisión de pecados es ratificada en el cielo. En realidad, Dios ya ha aceptado y perdonado al arrepentido. Salvo los casos en los cuales la persona se vuelve intransigente, indolente, no quiere saber nada de restablecer, de ser restablecido. Solo en esas situaciones entonces deben ser retenidos sus pecados, debe actuar la disciplina. Hay que tener mucha sabiduría, mucho discernimiento para aplicar disciplina. Pero Tomás, ahora nos encontramos con otro personaje. Tomás no estuvo cuando Jesús se presentó a los 10 apóstoles. Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Imagínense a los discípulos los rostros con el cual le decían a Tomás: hemos visto al Señor. Pero ¿qué dice Tomás? Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. De ninguna manera creeré. Dios siempre da a los seres humanos suficiente evidencia en el cual fundamentar su fe
y los que están dispuestos a aceptarla siempre pueden hallar el camino para llegar al Señor. 10 le están diciendo, hemos visto. María Magdalena también ha visto, pero él dice, yo tengo que tocar, tengo que mirar, tengo que palpar. Como hace mucha gente hoy en día, ¿no? Una de las excusas para no creer es, yo tengo que mirar, muéstrame a Dios, quiero tocar, entonces voy a creer. Pero esas mismas personas que exigen evidencias para tocar, para palpar, creen en muchas cosas que no pueden tocar ni palpar. La teoría del Big Bang, la teoría de la evolución de millones de años. Solo suelen decir la ciencia. Dice, ¿y qué ciencia? Hay muchas cosas que creen. Nunca han llegado a ese lugar. Creen en la existencia de galaxias, de planetas. Nunca han llegado a ese lugar, nunca lo han tocado. ¿Verdad? La incredulidad. Hay mucha gente que es duro para creer. Y hay quienes nunca creen a pesar de las evidencias. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Qué maravilla, ¿verdad? Paz a nosotros. ¿Y qué? Ahora Jesús se dirige a Tomás. Le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús escuchó todas las palabras de Tomás. Y aquí encontramos otra preciosa perla. ¿Tienes dudas? Dile al Señor. ¿Tienes problemas? Dile al Señor. ¿Tienes dificultades para creer? Dile al Señor. Y ahora el Señor viene para jalar las orejas a Tomás, pero también para ayudarle a creer. El Señor sabía lo que abrigaba el corazón de Tomás y cuando llegó inmediatamente dirigió su atención al discípulo incrédulo, le ofreció la prueba exacta que él pedía, aunque la petición hubiera sido irrazonable. ¿Recuerdan ustedes a Gedeón? Es llamado por Dios. Y dice, bueno, ¿cómo sé yo que es Dios? A ver, vamos a hacer una prueba. Toma un vellón y dice, a ver, si es Dios, quiero que toda la tierra esté húmeda y que el vellón esté seco. Y al día siguiente toda la tierra estaba húmeda y el vellón seco. Y Gedeón dice, pero puede ser una coincidencia. A ver, ahora que toda la tierra esté seca y el vellón húmedo. Viene el día siguiente y en verdad toda la tierra estaba seca y el vellón húmedo. Dios siempre ayuda a nuestra incredulidad y ayudó a Tomás. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Hay ocasiones en las cuales el Señor responde a nuestra incredulidad así al pie de la letra. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Parece que Tomás no había aceptado la invitación simplemente al ver. Se arrodilló y se postró. Pero Jesús le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Necesitamos ejercer la fe, necesitamos creer en Jesús por fe. Como dice Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús le está diciendo a Tomás,
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí se cierra esta parte de la historia, y en los 2 últimos versículos el apóstol nos habla del propósito del libro y nos habla de que hubo muchas otras cosas que hizo el maestro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en su libro. Jesús estuvo 40 días con sus discípulos. 40 días. Recuerden eso. Y en esos 40 días hizo muchas otras manifestaciones, pero encontramos nosotros solo pocas señales, pocas manifestaciones. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué está diciendo el apóstol? Aquí está lo suficiente y lo necesario para creer, para que ustedes entiendan que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Dios encarnado. Es lo necesario. Las cosas reveladas son para nosotros. Y allí está la revelación. Tenemos información necesaria y suficiente para creer que Él es el Cristo. ¿Qué perlas hemos aprendido? Recuerda, me quedo con la perla de María llorando. María estaba llorando, estaba sufriendo porque imaginaba que Jesús seguía muerto, porque imaginaba que se habían robado su cuerpo. Sufrimos mucho por lo que imaginamos. Jesús no estaba muerto, ni se habían llevado su cuerpo. Jesús había resucitado. No sufras tanto por lo que imaginas. Tienes preocupaciones, tienes angustias, llévalo al Señor. Con seguridad que Él te preguntará por qué lloras y te revelará el cómo salir de ese problema. Que Dios te bendiga. Amén.